Muy buenas noches a todos y todas las presentes. Muchísimas gracias por brindarse este espacio de su tiempo para poder potenciar sus habilidades y conocimientos. Desde la Fundación Equilibri queremos brindar este tipo de espacios para que, aprovechando la cuarentena y también estas nuevas modalidades virtuales, podamos llegar, las personas puedan llegar a este tipo de espacios, conocer muchísimo más y qué mejor cómo conocer este tipo de herramientas que consideramos que son útiles tanto para la vida profesional como también para la social. Y bueno, es así que doy la bienvenida a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la licenciada Nora Jimena Flores Moscoso. Es psicóloga holística especializada en terapias sistémicas con 21 años de experiencia en la atención de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, posgraduada en terapias alternativas y formada en constelaciones familiares. El día de hoy ella nos expondrá sobre cómo superar el pánico escénico y disertar con soltura. Así que bienvenida, Jime. Muchísimas gracias por tu tiempo. Tienes la palabra. Hola, buenas noches a todos los presentes y bueno, pues halagada de que estén todos acá. Estoy leyendo pues nombres muy queridos para mí, de tiempos eh, muy queridos, de épocas realmente amigos y amigas que aprecio bastante. Así que les agradezco estar esta noche acá. El tema de hoy titula Cómo superar el pánico escénico y disertar con soltura. ¿Sí? Esto del pánico escénico, a ver, es bastante común en muchas personas, ¿no? Porque cuando tenemos la novedad, digamos, frente a nosotros, es difícil tener soltura, ¿no? Al principio. Pero como ya vamos a ir viendo más adelante, esto del pánico tiene grados, ¿no? Tiene niveles, como lo vamos a ver. Pero primero veamos qué es, a qué nos referimos con pánico escénico. ¿Mm? Es realmente una reacción de ansiedad, ¿no? Que nos pasa y sentimos un bloqueo y varias reacciones, tanto físicas como cognitivas y actitudinales o conductuales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas para que no podamos disertar? ¿Mm? Entre estas, las más importantes están las formas de crianza y la socialización. Entonces, dentro de las formas de crianza, podemos ver bajos niveles de autoestima. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, antes de disertar, tiene pensamientos negativos respecto a sí mismo o a sí misma. ¿Mm? Pensamientos tales como no voy a poder, tengo miedo a hablar, qué tal si me trabo, puedo hacer el ridículo, se pueden reír de mí y más si ha pasado por experiencias parecidas, ¿m? Porque de algún lado salen los pensamientos negativos, ¿sí? Pensamientos y creencias limitantes también, no soy capaz, tengo pocas habilidades, es algo nuevo para mí, no sé qué decir, qué pasa si me olvido, ¿no? Me olvido todo el tema, soy muy nervioso, muy nerviosa, entonces prefiero evitar, ¿no? Dichas situaciones. Sin embargo, estas situaciones de disertar y de exponer ciertos temas son habituales, sobre todo en el colegio, en la universidad y cuando ya somos profesionales. Entonces, es un aspecto que nos va a seguir en cada etapa de nuestra vida y estar
bloqueados o estar con este miedo, ¿no? Con esta ansiedad de no voy a poder y prefiero evitarlo, ¿qué hace? Produce un bloqueo, ¿no? Un bloqueo en nuestro cotidiano, en nuestro vivir cotidiano y puede elevarse a niveles hasta patológicos, ¿no? Que, bueno, lo vamos a ir viendo también. La situación de competencia. Esto se da en situaciones de socialización, es decir, cuando ingresamos al colegio y empezamos a socializar con nuestros pares, bueno, hay la tendencia a compartir, pero también a competir. Incluso en el colegio hay motivaciones, ¿no? De competencias deportivas, de competencias en teatro, en danza, competencias en matemáticas, física, química y demás. Entonces, es parte de la educación de colegio el que tengamos que competir de alguna manera. ¿Mm? La evaluación. Si ustedes recuerdan, tanto en colegio como en la universidad, estamos sujetos a evaluaciones. Cuando salimos profesionales, ¿quiénes nos evalúan? Las personas que posiblemente nos van a contratar para algún trabajo, ¿no? Nos prueban, ¿no? Prueban nuestras habilidades sociales. Y el pánico escénico es un tipo de ansiedad que está considerado dentro de lo que llamamos las habilidades sociales. ¿Mm? Entonces, nos vemos impedidos, ¿no? De realizar una buena evaluación. La incertidumbre también juega un papel importante para provocar el pánico escénico. ¿Qué es la incertidumbre? El no saber qué va a pasar, el no tener clara la situación. Por ejemplo, si voy a disertar frente a un auditorio, en un teatro donde va a participar mucha gente, ¿m? Y yo no sé qué tipo de personas van a participar, entonces me entra incertidumbre, ¿no? El no saber qué va a pasar, el no saber mi situación clara. Y bueno, la inexperiencia también puede provocar bloqueos y ansiedad. ¿Mm? Entonces podemos ingresar en el pánico escénico e, eh, y evitar la situación, ¿no? Y tratar de evitarla, escaparnos. Bien, la novedad también, el que la actividad de disertar, de hablar, de actuar, de bailar, de participar en algún deporte, de mostrarse frente a un grupo de gente, sea nuevo, ¿no? Nunca lo he hecho, entonces tengo que hacerlo por X o Z motivos y siento ese bloqueo dentro de mí y muchos síntomas de ansiedad, ¿sí? Y la expectativa. Muchas veces esperamos situaciones o aspectos diferentes a la realidad. No tomamos en cuenta que puede pasar otra cosa a la esperada. Entonces, tenemos sobre expectativas de lo que va a ocurrir. Y, y ese esperar produce un estado de ansiedad que nos pone ansiosos, el futuro. ¿Mm? Y el pasado. Si en un pasado hemos tenido experiencias que para nosotros han sido de fracaso, o sea, la hemos interpretado como fracaso, entonces cuando la experiencia se vuelva a repetir, vamos a entrar en un estado de descontrol corporal y bueno, el pánico escénico no pasa
por la reflexión, no pasa por la racionalización, ¿no? Pasa por las emociones. Entonces, mientras más tratemos de controlar la situación, más se va a descontrolar. Más descontrolados nos vamos a sentir. Y nuestro cuerpo lo va a reflejar. ¿Mm? Bien. Cuando estudiamos a una persona que sufre de pánico escénico y le tomamos una tomografía computarizada de su cerebro, ¿cómo reacciona el organismo? ¿Qué es lo que vemos? Vemos que la parte de la amígdala queda sobreactivada. ¿Mm? ¿Esto qué quiere decir? La amígdala es, no me refiero a las amígdalas de la garganta, sino me refiero a una glándula que tenemos en el cerebro, ¿sí? Esta glándula tiene forma de almendra y por eso le han puesto ese nombre, amígdala, ¿sí? Esta amígdala, cuando se sobreactiva, controla las reacciones de ansiedad. Y cuando tenemos ansiedad, producimos las hormonas del estrés, que es el cortisol, producimos adrenalina, que es la hormona del susto, del miedo, la noradrenalina, que también pertenece al miedo, a sensaciones de temor, de miedo, de alarma. ¿Mm? Entonces, cuando nuestro sistema se pone en alarma, disminuye la racionalidad. Hay un bloqueo. Es decir, que la información no va a la corteza cerebral, a la corteza. Se queda, como muestra el gráfico, más o menos a esta altura, ¿sí? En la amígdala. Entonces, cuando el organismo segrega estas hormonas, hay un descontrol en el cuerpo. Entonces, ¿qué síntomas vemos con este descontrol? Bueno, los que vieron la charla de la inteligencia emocional recordarán que en realidad tenemos 3 cerebros distintos en nuestro organismo. ¿Mm? Porque los intestinos también producen hormonas porque tenemos información neuronal. En el corazón también tenemos información neuronal y en el cerebro. Entonces, estos 3 lugares de nuestro organismo actúan por cuenta propia. Puede que no se comuniquen entre sí. Entonces, como síntomas conductuales, tenemos la evitación o el escape de la acción siempre que sea posible, ¿no? O sea, si me señalan y me dicen, usted tiene que disertar ahora mismo o pase al frente y hable de tal tema, pues, no sé, me da ganas de ir al baño, pido permiso para alguna cosa, busco la manera de evitar. O digo, ay, disculpe, estoy muy enferma, tengo náuseas. ¿Mm? Que es parte de la ansiedad que estamos sufriendo. Otras conductas pueden ser tic nerviosos, es decir, que el ojo empieza a temblar, ¿no? Y no podemos controlar esos tics. Podemos hablar atropelladamente. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos muy rápido, ¿no? Muy rápido y de memoria, sin reflexionar lo que estamos diciendo o tal vez sin hacer conexiones de si lo que estoy hablando tiene sentido o no. ¿Mm? Tartamudeamos. Nuestra voz se pone tensa y temblorosa. Existen frecuentes silencios y muletillas. Y también existe la paralización del movimiento y gesticulación. Es decir, estoy por disertar el tema y me quedo
tal vez con la boca abierta y los ojos grandes, porque ocurre una dilatación también en la vista. ¿Mm? Los síntomas cognitivos, la cognición es el pensamiento, ¿sí? Entonces, los síntomas cognitivos son la confusión mental, exageradas expectativas de fracaso, el pensar, no, la voy a tarrear, no, no me va a ir bien, no, me voy a aplazar, voy a fracasar. Esos pensamientos, ¿sí? Existe falta de concentración, sentimos como que todo ocurre muy rápido, ¿m? Hay un descontrol nervioso, la ansiedad anticipatoria, ¿no? Como les iba diciendo en los ejemplos, me va a pasar esto, no me va a pasar esto, me voy a tropezar, me voy a caer, voy a hacer el ridículo, se van a reír de mí, van a pensar mal, ¿no? Y otros pensamientos. Entonces, pensamos en la crítica de los demás, en la evaluación y somos muy autocríticos y exigentes con nosotros mismos. ¿Mm? En los síntomas físicos y fisiológicos es un cúmulo de síntomas. Entre ellos está la taquicardia, que quiere decir el corazón empieza a latir muy fuerte y muy rápido. Existe sudoración abundante, sobre todo en las manos, pero puede ocurrir también en todo el cuerpo. ¿Mm? Mucha tensión muscular. Cuando tensamos, por ejemplo, la mandíbula, esta parte de la mandíbula empieza a doler, ¿no? Porque apretamos los dientes de tensión. Existe una sensación de ahogo, de que me falte el aire, tengo un nudo en la garganta, existe reducción de la salivación, entonces siento mi boca seca. Hay muchos oradores que necesitan un vaso de agua al lado, ¿no? Eso es para permitir que los síntomas de ansiedad disminuyan. Existe el rubor facial también, ¿no? Siento como que mi cara se pone roja y caliente, mucho nerviosismo, dolores de cabeza, náuseas, dolor de estómago, temblores, me tiemblan las manos y a veces me tiembla todo el cuerpo, empiezo a temblar. Mareos y en casos extremos, desmayos, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, hay varios síntomas, es todo un grupo de síntomas que nos van a dar cuenta de que estamos en un estado de pánico, de miedo o podemos entrar a un estado fóbico, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, todo depende de la intensidad del síntoma. Si presentamos muchos síntomas, la intensidad va a ser grave y puede ser que entremos en una glosofobia. La glosofobia es un estado, es un trastorno de la interacción social, de nuestra capacidad de socializar y entra dentro de la ansiedad social, ¿sí? Los síntomas que acabo de mencionar son exacerbados, ¿sí? En el pánico, sí hay un bloqueo, se dilatan los ojos, nos quedamos como paralizados y puede que en blanco no sepamos cómo seguir el hilo de lo que estamos diciendo. Se nos olvidan muchas cosas. Y el miedo, que es un nivel leve de miedo escénico, es leve y nos puede motivar más bien a prepararnos de mejor manera. O lo podemos tomar como un reto. Entonces, no siempre el miedo es algo que bloquee el entendimiento.
también nos puede proteger y motivar como un desafío a siempre ir mejorando nuestra forma de expresar, nuestra forma eh, de movernos, ¿no? Socialmente, porque hay personas que socializan muy bien con un grupo de personas, pero cuando les toca disertar algún tema y está en juego, por ejemplo, una evaluación, ahí se pueden bloquear. Entonces, existen diferentes niveles de intensidad, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos ir superando el pánico escénico? Algo clave es leer mucho. ¿Qué significa esto? Que no nos basemos en una sola fuente. Cuando estudiemos algo, no estudiemos a un solo autor. Veamos qué dicen los demás autores del mismo tema. Entonces, eso nos va a ayudar a tener mayor control, mayor conocimiento, y no todo de lo que hablamos lo estamos, ¿cómo les diré? No todo el tema lo expresamos, ¿no? Hay mucho del conocimiento que podemos guardar para la parte de preguntas, para la interacción, para la retroalimentación, para el intercambio de riqueza en los conocimientos. ¿Mm? Entonces, lo que preparemos puede ser una síntesis, un resumen, y ya en la parte de preguntas o de interacción poder ir complementando, ¿sí? Entonces es importante sentirnos seguros de aquello que estamos estudiando o que sabemos. ¿Mm? Otro punto importante es hacer fichas de lo que vamos a exponer. Podemos utilizar la técnica de mapas mentales. Es interesante porque unimos las letras, los conceptos clave, a gráficos y dibujos. Entonces, hacemos que nuestro cerebro funcione de manera global. Es decir, el hemisferio derecho complementa al izquierdo, ¿sí? Pero podemos hacer simplemente fichas para acordarnos, ¿no? Fichas memoria. Elige 3 puntos fijos. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo estoy exponiendo un tema, puedo focalizar y ver un punto al centro y 2 puntos a los costados, ¿no? Para olvidarme del público, sobre todo. ¿Mm? O puedo focalizar mi mirada en alguien que esté atento a lo que yo estoy diciendo, o me asiente, ¿no? Me diga sí con la cabeza, o esté con una reacción de mucho interés a lo que digo. Entonces, eso me motiva para seguir mi disertación, ¿sí? O mi charla, mi exposición. Bien, repasa la exposición en voz alta. Esto es importante porque ahí ves el tono de voz que estás utilizando, ves si estás hilando apropiadamente tu discurso, ves tal vez errores de dicción que puedas tener. Entonces puedes ver muchos aspectos de ti mismo, de ti misma, sobre todo con qué seguridad estás exponiendo. Entonces, el exponer frente a un espejo ayuda muchísimo, y en voz alta, así te escuchas, ¿sí? La respiración diafragmática también es muy importante. ¿Mm? ¿Qué quiero decir con esto? Respirar desde el estómago, que promueve que la respiración sea mucho más profunda que si respiramos solamente desde el pecho, ¿no? Entonces, desde el estómago sería
más la... ¿Mm? Otra cosa que ayuda, porque cuando estamos muy nerviosos, sentimos un vacío también en el estómago, es minutos antes de exponer, una media hora antes tal vez, comer plátano o jugo de fruta cítrica. Puede ser jugo de naranja, jugo de limón. ¿Mm? Eso ayuda bastante para calmar los nervios, ¿no? Hay gente que focaliza sus nervios, su ansiedad en el estómago. Entonces, esto ayuda bastante. El comer chocolate también ayuda mucho porque el chocolate actúa a nivel hormonal y produce o ayuda a la producción de endorfinas. ¿Mm? Y las endorfinas dan una sensación de calma, de tranquilidad y hasta de alegría, ¿no? La meditación, una media hora antes de exponer, también es importante. La meditación consiste en focalizar tu respiración, la atención en tu respiración y solamente eso, observar cómo entra el aire y cómo sale. ¿Mm? El mirar una comedia en la televisión o ponerte un video que te haga reír, elimina la tensión corporal. ¿Se acuerdan que uno de los síntomas era mucha tensión en el cuerpo? Entonces, mirar una comedia ayuda bastante, porque cuando reímos, ¿sí? Nuestro diafragma comienza a funcionar, nuestro cuerpo se mueve, ¿sí? Entonces tenemos muchos músculos faciales que también se mueven y cuando algo se mueve tiende a relajarse. ¿Mm? Cuando tenemos el cuerpo tenso, se estanca, ¿sí? Se estanca la fluidez corporal. ¿Mm? Bien. ¿Cómo podemos prevenir? Aquí están otros tips que podrían ayudarles a no entrar en un pánico escénico, ¿m? Y a disertar con mayor soltura. Entonces, debemos abandonar la obsesión de ser perfectos o perfectas. Si hemos aprendido, si nos han enseñado a no cometer ningún error, ¿m? Tenemos la tendencia o la obsesión de hacerlo todo bien. Y cuando no lo hacemos bien, ¿m? Nos entra esa ansiedad y esos bloqueos, ¿m? Y esos pensamientos negativos sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos autocríticos y exigentes. ¿M? Tenemos que tener en cuenta el presente, no el pasado ni el futuro. ¿Por qué? O sea, el presente es el tiempo que sí existe, que sí es real. El pasado en el cual vivimos tal vez alguna experiencia de fracaso o una experiencia negativa hablando o expresándonos, ya pasó, ya no está. Y el futuro tampoco existe, porque recién va a llegar y cuando llegue va a dejar de ser futuro. ¿Sí? Mira a quien te sonría y olvídate de la crítica o burla. Eso ayuda muchísimo. ¿M? Nos ayuda a focalizar, a encontrar puntos que nos mantengan atentos a lo que estamos diciendo y atentos a lo que sabemos. ¿Sí? Deja de dramatizar tus errores. Son mejora constante. No sé si ustedes conocen el método japonés que se llama método Kaizen. ¿Mm? Consiste en cada vez mejoramos y mejoramos cada vez más. Eso quiere decir que en el Japón premian a la gente que más errores comete. ¿Y por qué es esto? Porque significa
que estas personas han cometido muchos errores y lo han ido corrigiendo sus errores. Por lo tanto, han mejorado mucho más que aquellas personas que no han cometido tantos errores. ¿Mm? Entonces, si quieres triunfar en la vida, no tengas miedo a tus errores. Simplemente los corriges y sigues adelante. Disfruta como si nadie te estuviera mirando. Es decir, el disfrutar de lo que haces en una disertación, en un baile, en una expresión de teatro, en lo que hagas que represente un público mirándote, ¿m? Si realmente lo disfrutas, te vas a olvidar que hay gente ahí y simplemente te vas a ver disfrutando. ¿M? Bien. ¿Ok? Entonces, quisiera hacer un ejercicio con ustedes, si me lo permiten, o con aquellos que quieran hacerlo, pues les voy a pedir que respiren de manera profunda desde el estómago, ¿sí? Eso quiere decir que van a inflar su estómago al inhalar y al exhalar van a desinflar el estómago poco a poco. Cerramos un momento los ojos, damos la orden a nuestro cuerpo para que se suelte, se relaje. Volvemos a inhalar y observamos cómo está nuestro cuerpo. Si hay alguna tensión en algún lugar, generalmente es en la parte de trasera del cuello o en los hombros o en la espalda. Imaginemos que todo el aire que respiramos va a esa zona de tensión. Entonces llenamos de aire toda zona que esté tensa en este momento. Ahora vamos a imaginar, vamos a ver con la mente alguna situación en la que tenemos que disertar un tema, que tenemos que hacer una exposición. Veámonos en un escenario. Y observemos que delante nuestro hay mucha gente sentada viéndonos. Entonces, en vez de entrar en un estado de nervios y de tensión y de miedo, con ansiedad, vamos a respirar profundamente desde el estómago. Y vamos a agarrar el micrófono. Vamos a ponernos 3 puntos de referencia que no necesariamente tenga que ver con la gente que nos ve. O buscamos a alguien con la mirada agradable y aprobadora. ¿Mm? Observemos que nuestro cuerpo, poco a poco, se calma, se tranquiliza. E imaginemos que fluimos con esa tranquilidad y que empezamos a disfrutar el momento. Imagínense cada uno de ustedes disertando un tema, el que más les guste. Pónganle detalle, pónganle color,
alguna experiencia personal, tal vez. Y vayan observando que toda la gente que está ahí presente les mira muy interesados y asienten con la cabeza y decir, qué bien, qué interesante está esto que estás diciendo. Ahora visualicen que terminan su exposición y observan que la gente se para y empieza a aplaudirles y que asiente y que está contenta, que les ha interesado mucho el tema. Y ustedes hacen una venia elegante y dejan el escenario. Tras bambalinas, visualícense abrazándose a ustedes mismos, muy satisfechos, satisfechas de lo que acaban de hacer, muy orgullosos, orgullosas de sí mismos, Sí, de pero sí se ha callado, mismas. no escucho. Es que me ha llamado. Felicítense por el éxito y por ser ustedes mismos. ¿Mm? Y vencer los retos de la vida enfrentándolos. Con una respiración profunda. Poco a poco vayan sintiendo su cuerpo, la posición en la que se encuentran. Pueden mover levemente los dedos de las manos, los dedos de los pies. Y poco a poco, con otra respiración, van abriendo los ojos. Bien, muchas gracias por su atención y estoy presta para sus preguntas. Ustedes pueden habilitar sus micrófonos o bien hacer sus preguntas vía chat que las voy a responder, las voy a ir respondiendo. Entonces, me gustaría que haya una interacción, tal vez comentarios o preguntas. ¿Mm? Sí, estoy presta a eso. Muchas gracias, Jime. Creo que muchas veces descuidamos este aspecto que a veces pasa de manera sutil, que es el tema de los nervios. Creo que ya hemos dado por hecho de que no hay forma de manejar este tema y considero que para todos los que hemos estado presentes ha sido muy útil saber que hay un porqué detrás de sus nervios y qué mejor saber que más que solo un porqué, también hay una forma de poder manejar la situación y que nuestra experiencia no sea traumática y más bien cada vez mejoremos. Rescato ese lindo aprendizaje japonés que mencionabas, de que el éxito está a través El de los método Kaizen. podcasts. Es Ujú. excelente. Muchas gracias. Y bueno, reiterarles nuevamente, como mencionaba Jimena, de que pueden levantar la mano si desean hacer alguna pregunta, igual por chat, ya me están llegando aquí preguntas. Entonces, la idea es de que, como decía Jimena, haya esta interacción, podamos saber sus preguntas, también saber si les quedó algo en claro, o si más bien si no les quedó algo en claro, si tienen más dudas o simplemente comentarios, son bienvenidos. Aquí tengo ya tres preguntitas, Jive. Ok. Ujú. Entonces, vamos Dale. a ir por orden de cómo me han llegado.
Aquí hay una pregunta de Sonia. ¿Qué hacer cuando un niño tiene ataques de pánico al enfrentarse a un acontecimiento traumático? Como que, por ejemplo, no, no entiendo. Mm, No sé si Teatro, Sonia, tal vez. eh, no sé si Sonia quisieras especificar un poquito más en qué situación aquí en los comentarios, pero te lo repito, Jime. ¿Qué hacer cuando un niño tiene ataques de pánico al enfrentarse a un acontecimiento traumático? Ya, bien. A ver, yo me imagino el acontecimiento traumático como eh, una actuación, ¿no? Una actuación de teatro, pongamos. Y es un niño pequeño, ¿no? Tendrá entre 3 y 5 años. Entonces, le da mucho miedo actuar, ¿no? Con gente mirándolo. No, no le gusta que lo miren y entra, pues, en un estado de bloqueo y pánico. Entonces corre a abrazarse a su mamá y le dice, no, no quiero, no quiero, no quiero, no voy a hacerlo, no voy a entrar y se acabó. Entonces lo que se puede hacer es invitarle a respirar, lo primero, ¿no? Es decir, mírame a los ojos atentamente, por favor, y respira, respira. Entonces, la mamá puede respirar junto con él para modelar esa respiración, de que la respiración sea cada vez más larga. ¿Mm? Porque cuando estamos muy asustados, nos da miedo algo, comenzamos a respirar muy rápido, ¿no? Y sentimos el corazón que nos quiere salir por la boca porque nos da taquicardia. ¿Mm? Se aceleran los latidos del corazón y se dilatan las pupilas. Entonces solo queremos escapar, solo queremos huir. Entonces se lo detiene al niño o niña y se le hace respirar hasta que ya está calmado o calmada. Entonces es bueno que la mamá o el papá, ¿no? Escuchen al niño o la niña y vean qué experiencia traumática está recreando con esta actividad. ¿Mm? Entonces, si es muy fuerte, es imprescindible que este niño o esta niña haga terapia. ¿Mm? Nosotros los terapeutas podemos trabajar con los niños en base al juego y ubicar el momento preciso del trauma. ¿Mm? Hay traumas que se dan durante la niñez, pero hay traumas también que se dan antes de nacer, en el vientre de la mamá. Se han dado casos en que la mamá se ha asustado mucho de alguna situación, entonces el bebé ya nace con algún miedo, un miedo que puede llegar a ser traumático o no. Eso depende de la interpretación que haga el niño, de la situación. ¿Mm? Hay situaciones que son que producen mucho susto, pero no necesariamente producen un trauma. Entonces, eso en clínica se lo ve caso por caso. Habría que ver la situación específica, pero lo más recomendable es que visite a un terapeuta, ¿no? Entonces, por medio de la ludoterapia, se ayuda al niño a recuperarse y a dejar atrás ese trauma, ¿no? El objetivo es que se sienta seguro y a salvo en cualquier lugar, en cualquier situación. Entonces, en terapia se trabaja muy lindo con los niños pequeños, los niños grandes también, los de colegio, ¿no? Y pueden superar sus miedos y sus traumas, pero habría que saber la raíz, el momento exacto en que se dio ese trauma, ¿sí? Pero sí se puede trabajar y sí se puede resolver. Gracias, Adri. Jime. Tenemos aquí otras dos preguntas. ¿Cómo controlar cuando nos dan ganas? ¿Qué hacer? Mejor dicho, ¿qué hacer cuando nos dan ganas de llorar
mientras damos un discurso emotivo? Am, He visto a muchos oradores dejar caer las lágrimas y seguir hablando. Hay otras personas que también son oradoras que no pueden hablar porque aparte de las lágrimas, se les cierra la garganta, ¿m? Y es más difícil poder expresar las emociones. ¿M? Entonces, ayuda mucho tomar agua, un vaso de un sorbo de agua en ese momento y respirar, dar una respiración profunda si se desea continuar la exposición. ¿M? He visto situaciones en las que el público termina llorando, ¿no? Porque son cosas bastante emotivas, digamos, ¿no? Entonces, no está mal llorar mm, de emoción, por ejemplo, ¿no? Entonces, el manejo del llanto se puede hacer de esa manera, tomando agua o respirando de manera profunda. Y se puede continuar con la exposición. ¿Mm? Quizás tranquilice mucho a la persona saber que todos tenemos lágrimas y todos somos seres emotivos. ¿Mm? Y que mientras más nos resistimos a la expresión emocional, más es decir, el síntoma persiste. Si lo resistimos, persiste. Entonces, si lo dejamos ser, se minimiza tanto que desaparece. ¿Mm? Eso, Adri. Perfecto, Jimen. Seguimos con otra pregunta. Igual te están haciendo llegar sus felicitaciones. Felicidades, Jimenita. Gracias. Tu exposición será de mucha ayuda de parte de Ivonne. Y bueno, Gracias, continuamos Ivonne. con Un otra besito. pregunta continuamos con otra pregunta de parte de Susan. ¿Cómo controlar cuando no se siente tanto el miedo al disertar, pero al tiempo de realizarlo uno se pone roja y caliente, la cara, ¿no? Así, eso sería como el único síntoma. ¿Cómo controlar ello? La respiración es muy importante. Mm, Nos ponemos rojas o rojos, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez del aire que tiene que entrar hasta el cerebro, ¿sí? Para pensar con claridad, sube la sangre. Entonces, ¿cómo hacer para que la sangre baje? Respirando lentamente, lenta y pausadamente. Si ocurre el ponerme roja antes de disertar, tengo la oportunidad de ir un momentito al baño y lavarme la cara con agua fría. Eso ayuda muchísimo. Sin embargo, durante la exposición, si me pongo roja, lo más indicado es la respiración diafragmática, es decir, tratar de respirar profundamente desde el estómago, sentir cómo inflamos el estómago al inhalar y cómo se va desinflando al exhalar. ¿Mm? También podemos, si es en medio de la disertación, podemos pensar en un foco de atención que sea agradable. Por ejemplo, algún rostro conocido que me acepte, eh, esté ahí para mí, ¿no? Me esté escuchando, me dé fuerzas, me dé motivación, me dé apoyo. Entonces, focalizar mi atención en esta persona. ¿No? Y si no hay, digamos, una persona conocida o que me dé ese apoyo, focalizar mi vista en un punto X, puede ser al fondo del salón, ¿no? O alguno de los lados.
Entonces, olvidarme que hay gente ahí y solamente disertar al pilar, digamos, de la habitación, ¿no? O al muro que está al fondo. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Gracias, Jime. Son algunos tips. Está excelente, muchas gracias, sí, me van a ser de bastante utilidad. Considero que la gran mayoría, por no decir todos, seguimos poniéndonos muy nerviosos para a la hora de hablar, disertar o presentarnos. Tenemos Nos pasa una a última todos. pregunta, nos pasa a todos. Tenemos una última pregunta, si es que no hay más. Nos consultan, ¿recomendarías el consumo de algún tranquilizante o ¿qué es? ¿Algún mate que te relaje? Mm, a ver, las, eh, a ver, hay mates que tranquilizan, ¿sí? Pero hay algunos que dan somnolencia. Entonces yo no recomendaría un mate que te dé somnolencia porque mm, cuando disertes vas a estar con sueño, ¿no? O sea, no vas a estar nervioso, pero vas a estar como sin motivación, ¿no? Cansado. Entonces, por ejemplo, no es recomendable la valeriana o el tilo o esos mates que sirven para dormir bien, por ejemplo, ¿no? No, yo no recomendaría eso. Pero sí, como decía, se puede una media hora antes comer algo agradable, algo dulce. Una fruta ayuda mucho, ¿no? El plátano, por ejemplo, no es casual que lo haya mencionado, sino que tiene mucho potasio. Entonces el potasio ayuda bastante al control de los nervios. Incluso se han hecho investigaciones eh, de que si comemos plátano ya no tenemos, ay, ¿cómo se llama esto? Ah, cuando, Irritación, estrés. no, cuando nos ponemos tensos en las piernas y nos duele, calambres, eso. Entonces, el plátano ayuda para los calambres y actúa sobre el sistema nervioso. Entonces, por eso se recomienda comer plátano o digerir algún jugo o alguna fruta cítrica. ¿Mm? Por, porque lo cítrico es ácido, ¿sí? Y el ácido de la fruta contrarresta a los ácidos que se genera en el estómago. Y cuando estamos muy nerviosos, muy tensos, entonces generamos ácidos, ¿no? Jugos, nuestros jugos gástricos generan ácido en el estómago. Y para contrarrestar están los cítricos. Y el chocolate, como yo les decía, este, ayuda a generar, a que nuestro propio cuerpo genere hormonas que nos van a calmar, o sea, que nos van a calmar, que nos van a dar una sensación de enamoramiento. Eso provoca el chocolate, genera endorfinas, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo en la universidad, yo tenía una catedrática que era capísima, realmente una persona que yo admiro mucho. Y ella decía que ella quería medir el nivel de conocimientos que nosotros teníamos y no nuestro nivel de estrés, porque generalmente las situaciones de examen que miden nuestro estrés, nuestro miedo a fracasar, nuestro miedo a la evaluación, ¿no? Y el pánico, ¿no? De aplazarnos, de perder el año, de quedar en ridículo si estamos exponiendo y ese examen, ¿no es cierto? Entonces ella nos decía, no nos decía, sino que sus exámenes eran orales y con bolillos. Entonces tú estudiabas todo el año, entrabas al examen final y ella te daba un bolillo.
y aparte del bolillo, te daba chocolate y te decía, mientras lees la pregunta, comes el chocolate. Entonces nosotros temblando con los nervios, abríamos los bolillos, leíamos la pregunta y hasta eso ya el chocolate ingresaba al organismo, ¿no? Y era como magia, ¿no? Después de leer la pregunta, la información simplemente aparecía en la mente. Y pues si estudiabas, ¿no? Si habías estudiado, contestabas bien, ¿no? Contestabas todo bien. Y yo me acuerdo que al salir del salón, después de contestar todo bien, de dar un buen examen oral y todo eso, no me acordaba nada. O sea, los nervios volvían a mí, ¿no? Pero ese momento era mágico, era como si todo el estrés que yo tenía, como que se bajó a algún lugar y el chocolate hizo efecto, ¿no? Por eso yo lo recomiendo, porque sí sé que está científicamente comprobado que ayuda a la producción de endorfinas. Entonces hay personas muy afines al chocolate, ¿no? Para estar bien, para estar contentos. Eso. Muchas gracias, Jime. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Nuevamente agradecerles por su presencia, por su participación. Sabemos que en esta temporada de cuarentena ha sido bastante común el tema de las charlas, de los talleres virtuales y queremos aprovecharlos al máximo. Consideramos que todas las personas de nuestro medio tienen un potencial increíble para ser exitosos y exitosas, así que queremos brindarles estos espacios, estas herramientas para potenciar justamente el valor y el talento que ustedes tienen. Y bueno, nuevamente agradecerles de parte de la Fundación Equilibrio, agradecerme a Jimena que siempre nos colabora, nos ayuda. Es una gran amiga, una gran colega, entonces gracias, Jime. Y bueno, invitarles nuevamente, semanalmente tenemos este tipo de charlas, talleres, queremos también conocer qué cosas les interesan a ustedes, pueden contactarnos a través de la página de Facebook, Fundación Equilibrio Bolivia, o también a nuestras diferentes redes sociales, en YouTube, en WhatsApp, estamos aquí para servirles. Y bueno, Jimé, te doy la palabra para que des las últimas palabras y que también les invites para la campaña que actualmente estamos desarrollando con la Fundación. Muchas gracias. Gracias, Adri. Entonces, bueno, muchas gracias por su participación, por sus felicitaciones, les agradezco mucho. Les invito a que formen parte de la campaña porque los precios son bastante módicos, ¿no? Entonces, cada sesión tiene un valor de 30 bolivianos y no de 100, 150 como generalmente se cobra, ¿no? Entonces, gracias a la fundación que está promoviendo esta campaña, podemos, podemos llegar a más gente, ¿no? Con menos recursos y con necesidad de terapia, ¿no? Entonces, es importante cuando el pánico escénico, por ejemplo, tiene un nivel moderado o grave para poder trabajarlo y resolverlo, ¿no? Porque como les digo, nos acompaña en distintas etapas de nuestra vida y es importante poder sobrellevar el miedo, sobrellevar la ansiedad, ¿no? Y más si es pánico escénico, peor si es una glosofobia. ¿Mm? Entonces, pues quedan todos invitados a participar de nuestra campaña que va a durar hasta diciembre, ¿no? Hasta el 30, 31 de diciembre, hasta el, sí, 30, no sé si tiene, sí, tiene 31, hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Y bueno, pues nos vemos la próxima. La próxima semana va a haber un tema interesante sobre liderazgo, así que todos invitados para eso, ¿sí? Muchas gracias, Jime. Así que la invitación ya está hecha. Los esperamos nuevamente en este espacio que es para ustedes, para su desarrollo. Entonces, gracias nuevamente por su participación, por su presencia. Gracias, Jime. Y bueno, concluimos esta charla. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Chaucito.